Hola, bonita, bueno, lluviosita, pero bonita tarde, ¿verdad? Porque entre todas vamos a hacer este calor de hogar, ¿verdad? Participando, ni nos vamos a acordar que está la lluvia. Pues ya vamos por nuestra sesión número 8, ¿verdad? De este curso para catequistas que hacen el servicio del catecumenado. Pues bienvenidas a todas. Pues seguimos con nuestra formadora de lujo que tenemos, ¿verdad? Clarita Santos, que nos va a llevar durante esta sesión también. Y entonces le cedo la palabra para que continuemos, iniciamos la sesión. Adelante, Clarita. Gracias, Raquel. Buenas noches a todas, a todos, a todas. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la segunda parte de esto que es la iniciación cristiana, que yo les comentaba ayer. Iniciación cristiana es catecumenado y catecumenado lleva una iniciación cristiana. Vamos a iniciar con un pequeño canto a manera de oración. Si me ayudas, Raquel, por favor. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que dure por siempre. Yo sé en quién he creído y mi esperanza no será defraudada, pues tú has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti.
Gracias, Raquel. Bueno, pues vamos a continuar con el tema que iniciamos el día de ayer. Les, yo les envié, bueno, le envié a Raquel un documento, era un documento pequeño de 8 páginas. ¿Qué les parece si compartimos ahorita algo de lo que les resonó de ese documento? Alguna pregunta o algo que les haya inquietado al leerlo. Este es el momento para compartir entre lo que ustedes comprendieron de esa lectura o las dudas que tengan con respecto a ese documento. Primero que nada, quiero decirles que este documento es de un sacerdote de la diócesis de Girona, allá por Barcelona, España, y él es el delegado episcopal para el catecumenado en su diócesis. Y por eso les envié este artículo que él escribió porque se me hizo pues muy interesante lo que él describe ahí acerca del catecumenado y su experiencia. ¿Nos quieren compartir alguno de ustedes, por favor? ¿Quién empieza? A ver, Paola. Hola, soy Alejandra, ay, No, perdón, perdón. Alejandra Pantoja. Ok. Y luego Paola y luego Alicia. Sí. Hola, pues yo de lo que pude leer, eh, se me hace muy interesante pensar que pues las mismas situaciones en las que ellos están involucrados siendo otro país, pues son muy parecidas a las que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entre otras cosas, la situación de definir la duración del tiempo del catecumenado, que ahí hablaban de 12 meses, sin embargo, pues se tiene que ver eh, las circunstancias de cada persona, que también pues tenemos que definir si son personas que ya tenían, que habían nacido en una familia cristiana o era su primer acercamiento a lo cristiano. También, pues destacar lo que hablan del encuentro principal, de la conversión inicial que tienen y que sobre esa se tiene que trabajar para fortalecerla. Um, También, uh, este, bueno, eso es lo que se me quedó, grabado de lo que pude leer. Ah, pues muchas gracias, Ale. Sí, lo que nos comenta sí es parte de lo que él dice de hecho plantea algunas preguntas, ¿no? En las inquietudes que tienen también en su diócesis con respecto al catecumenado, porque como lo veíamos el día de ayer, pues no hay un tiempo establecido. Se tomó el tiempo de acuerdo a la experiencia que tuvo Jesús con sus discípulos, que fue de 3 años. Y en los primeros años del cristianismo, el catecumenado era mínimo 3 años. Pero ahora las circunstancias pues son diferentes, como tú lo comentas. Habrá algunos que vienen de alguna familia cristiana, pero habrá algunos que no han escuchado nunca sobre Jesús y eso pues ya como que pone como otro tiempo pues para este proceso del catecumenado. Gracias, Ale. Y Vas. Ajá. otra cosa rápidamente, que también se hablaba de que a veces en las parroquias como que no están preparadas para darle seguimiento a este grupo de catecúmenos para incorporarse a la comunidad. Y yo Así creo que es. eso es algo que no solo, o sea, que está sucediendo aquí bueno, yo lo puedo ver en mi parroquia, que también, y como usted dice, ese documento es de España, es algo que compartimos y es real. Si va a haber Así o es. tendremos nosotros como grupos de iglesias la capacidad de acogerlos y ofrecerles un acompañamiento. Eso es un problema, yo lo veo actual y que sí, efectivamente sucede. Y eso es todo. Sí, es la Gracias. realidad, sí, que no, nuestra comunidad parroquial de fieles no está preparada para acoger a los nuevos catecúmenos. Y que eso es algo que también tendríamos que integrar a los procesos. ¿Cómo acompañar a estas personas que quieren iniciarse en esta vida de fe, acompañados por sus padrinos y por la comunidad? Paola, adelante. Gracias. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que ahí en el pie de nota Ajá. dice que
la conversión es esa confianza en Dios, ¿no? No en uno mismo, sino en Dios. Entonces creo que eso hay que mantenerlo siempre presente. Muchas gracias. Sí, y algo que él comenta, que tendríamos hablando de esta etapa del precatecumenado, tendrían que hacer un buen discernimiento los que se acercan a iniciar este proceso para ver si realmente quieren tener este proceso de conversión, porque implica, pues, a veces algunas renuncias, muchos cambios. Yo les decía el día de ayer, después del bautismo de Jesús, cuando es llevado al desierto, él ahí tuvo su proceso de discernimiento para poder asimilar la misión que Dios le estaba encomendando. Y entonces ahí es cuando los evangelios, yo así lo entiendo, nos quieren narrar. Jesús también tuvo un antes y un después. Él podría haberse negado, ¿no? Pero a partir de esa experiencia del bautismo, él reconoce cuál es su misión y se entrega completamente a ella. Y ahí es cuando empieza su vida pública, es su después. Y de hecho es de los evangelios, bueno, de mis favoritos, ¿no? Porque él dice, todo lo que le dice el maligno, él se lo refuta. Así es. Esa seguridad. Gracias. Sí, porque ya había entendido cuál era su misión. Sí. Gracias, Paola. Vanessa, Hola, buenas noches. hola, Vanessa, buenas noches. Sí, a mí también me sorprendió eso de ver que no es cosa solo mía verlo tan complejo, porque yo lo veía como algo difícil, pero aquí también dice que, o sea, de entrada como que uno lo percibe así, ¿no? Como que va a estar difícil, es súper complejo, porque tienen que ver muchas cosas, no solamente pues a la enseñanza a la que estamos acostumbrados de escribir, memorizar, repetir y todo por automático, ¿no? Sino más bien pues es acompañarlos a que esa conversión inicial pues madure y vaya madurando durante el proceso. Y algo que me llama la atención es cómo hacerlos reflexionar de por qué están ahí. Y una vez que ellos sepan por qué están ahí, es decir, la motivación, cuál es el motivo, cuál es sí, como eso que les hizo estar ahí, que yo sé que a lo mejor si son adolescentes, pues van a decir, pues porque mis papás me inscribieron, porque mi abuelita me trajo, porque es lo que se tiene que hacer, ¿no? O pues a lo que estamos acostumbrados, pero podemos ahí como empezar a hacerlos reflexionar para que dentro de ellos, o sea, empiecen a profundizar que a lo mejor sí hay motivos más personales que a lo mejor no habían visto, no se habían dado cuenta, y partiendo de ahí, como que ellos se ubiquen por qué están ahí y para qué. Entonces, que le empiecen a ver como ese valor de lo que vamos a empezar a hacer. Porque a veces si uno hace las cosas nada más porque lo obligan o porque es lo que se hace, uno ni siquiera sabe por qué lo hace, ¿no? Entonces, si ya se ubican en ese contexto, como que ya van a empezar a dejar entrar pues todas las actividades. Y otra cosa que también se me quedó mucho y que creo que como que descansa un poco el peso de la Ujú. responsabilidad, es que decía que aunque este proceso catecumenal es súper importante porque es, digamos, la piedra base del edificio, pues no es el único proceso espiritual con el que una persona, se puede convertir. Entonces, pues nosotros como los acompañantes de los catecúmenos debemos hacer lo mejor posible, pero tampoco es que la conversión de una persona dependa únicamente de nosotros, ¿no? La conversión de una persona, pues tampoco la vamos a poder, determinar nosotros como seres humanos, sino solamente Dios, ¿no? Pero uno Exacto. pues va haciendo lo mejor posible con todo lo que hemos absorbido en estos días para que esa conversión vaya madurando lo mejor posible, ¿no? Lo más posible. Y aparte, otra cosa que decía es que como que hace mucho énfasis en la comunidad. Si la comunidad no los hace sentir parte ni acogidos, si es un grupito aparte, o sea, el grupito de los catecúmenos, pues no se van a sentir parte de nada, ¿no? Entonces, eso como que hace falta reforzar. Y otra cosa es que hay ritos. Entonces, yo leí ahí que está el rito, por ejemplo,
de entrada, el rito de elección y de los sacramentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi parroquia, pues nunca he visto el rito de entrada ni de elección. Entonces, pues también dice que los responsables, que serían pues los sacerdotes, estuvieran formados y informados de todos estos ritos y que es algo que también sería bueno, a lo mejor sería nuevo, en el caso de mi comunidad sí sería nuevo, verlo, y sería bueno porque a la misma comunidad que ya es cristiana, pues empieza a darse cuenta del valor que tiene ser cristiano, porque a Ujú. veces lo hacemos pues por tradición, porque es lo que se hace, ¿no? Pero vamos a empezar como a ubicarnos en, pues, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Entonces, pues creo que ese documento, aunque es pequeño, resume muy fácilmente este, todo lo que hemos visto durante este tiempo, ¿no? Que claro, bueno, todo lo demás es muy importante, pero esto como que no lo comprimió. Sí, además algo como tú dices ahorita, que nos va a hacer valorar más la liturgia, porque a veces como tú dices, vamos a misa, pero ya como que no le encontramos en la riqueza y que Exactamente. al tener una parroquia donde se lleva estos procesos catecumenales, la misma comunidad se tiene que ir apreciando y valorando la riqueza de las liturgias con todos estos ritos. Gracias, Vanessa. Así es. Alicia, perdón, y después Rosario. Buenas noches. Mira, a Sí, mí me llamó mucho la atención el documento, porque bueno, se centra un poco en la iniciación cristiana hacia los adultos. Entonces, bueno, ya sea esta reflexión, ¿verdad? Que cuando eres niño, pues te motivan otras cosas, como que estás interesado en conocer otras situaciones y entonces llegas a la catequesis y como que si no es algo que ellos tenían en mente, pues como que les aburre, a pesar de que tú tratas de hacerlo lo más didáctico, ¿no? Y que tratas de, pues, hacerles sentir a ellos ese amor hacia Jesús, ¿no? Ese enamoramiento, pero sin embargo sus mentes están en otros lados. También deduzco de este documento que pues en las épocas de Jesús o posteriores a Jesús, pues se tenían como muy recientes los hechos y como que la gente estaba más abocada al acompañamiento, a la preparación, a esa espiritualidad, pero que como que el paso de los años y las generaciones como que se ha ido degradando. Ha llegado la modernidad y la ujú, modernidad ha tratado de ir disolviendo, de hacerlo un poco más fácil, pero en esa facilidad, pues se ha ido desgastando y se ha ido diluyendo el verdadero contexto, ¿no? O el verdadero significado que es esta espiritualidad, este tiempo y la dedicación, ¿no? Porque pues veía también hace poco la historia de Carlos Acutis que decía, él se preparó todos los días, iba a misa, comulgaba, pero era algo que a él le nacía. Entonces, con el paso de los años, con el paso de los tiempos, de las generaciones, pues si bien vas a misa los domingos, ¿no? Y eso, si tu familia realmente está dedicada a Dios, y si no, pues un domingo que sea de fiesta o que te hayan invitado a alguna otra situación. Entonces, pero porque también la misma familia no hace esa comunidad, no solamente las catequistas, sino que también la familia tiene que empezar a hacer esa comunidad para que este reforzamiento de acompañamiento y de preparación, pues realmente surja efectos como se venía haciendo en tiempos antiguos, ¿no? Esa sería mi reflexión acerca de lo que yo leí de este documento. gracias, Alicia. Sí, algo que comentó también ahorita, ¿cómo se llama? Vanessa. A veces los que acuden a este proceso, y ahorita tú lo decías, a veces son niños, ¿no? Y nos hemos encontrado a veces en las parroquias que como ahorita se ha hecho, bueno, se ha promovido que el proceso de iniciación a la vida cristiana sea por lo menos de 4 años o 5 años si se logra,
pues muchos dicen, no, es mucho tiempo, mejor nos esperemos a que esté más grande y pues se mete al catecumenado y a eso los tres sacramentos juntos en menos tiempo. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero hay chicos que ya llegan a los 12 años con que no tienen los sacramentos porque mejor decidieron esperarse. Sí, y nos estamos encontrando con que es una realidad también en la catequesis con los niños que quieren las cosas rápido y por eso este sacerdote, él insiste en que a veces él sugiere que sean 12 meses, pero depende de las situaciones de cada comunidad. Y también depende de las edades. Si estamos hablando si estamos hablando de niños, ¿cuánto tiempo debería ser? A lo mejor es un periodo más extenso. Si ya estamos hablando de adultos, a lo mejor ellos pueden asimilar más pronto, dependiendo de las circunstancias de las personas, ¿verdad? Y por eso le hablaba de que tendría que ser un acompañamiento individual, personalizado. Pero algo que menciona él, desafortunadamente no contamos con las personas preparadas para dar estos acompañamientos, que esa es otra limitación. Rosario y luego Inés, por favor. Tienes apagado tu micro, Rosario. De Ahora alguna sí. manera, lo último que dijiste tiene que ver con lo que quería compartir. La verdad es que, bueno, acá donde yo trabajo, pues la falta de formación de los catequistas. Yo creo que nuestros sacerdotes deberían poner un poquito de atención en eso y ver que realmente las catequistas nos estemos formando para poder acompañar. Esta manera de acompañar en el catecumenado para mí es todo un reto, como lo dice el sacerdote, es un reto porque pues tienes que saber acompañar, tienes que saber en qué momento la persona pues está empezando a dar señas de que se está transformando. Y bueno, de ahí como empezar a educar, ¿no? Pero si nosotras las catequistas no sabemos hacerlo, pues va a ser muy difícil que los introduzcamos a la comunidad, que estemos pendientes de que vivan su liturgia, si nosotras mismas no lo estamos haciendo. Bueno, a mí eso es lo que me ha hecho reflexionar el documento, Ah, porque sí, siento que estamos, no sé, estamos, bueno, a lo mejor yo me siento que estoy mal, ¿no? Para no decir estamos mal, estoy mal y que tengo que comenzar yo por mí misma. Rosario, no te preocupes, mira, yo creo que es la situación de la mayoría de los catequistas que no conocen estos procesos de iniciación cristiana catecumenales. Y por eso ayer Fernando también les invitaba que va a haber un taller. Ujú. Sí, para el mes de febrero, en los que los catequistas estamos invitados a vivir este proceso de iniciación cristiana con inspiración catecumenal, para que Porque desde nuestra experiencia lo ujú, podamos compartir. sí, yo en la medida de mis posibilidades he tratado de hacer conciencia y a los mismos papás explicarles es que el proceso no es nada más de preparación para sacramentos, pero cuando uno se los dice a las catequistas, así como que se quedan, a las compañeras catequistas, a las hermanas, se quedan así, dicen, pues, ¿qué es eso? Y tratas de explicárselos y por eso sí, sí, la voz del sacerdote es importante en la comunidad de catequistas, porque si él mismo no nos anima a formarnos y nos da actividades y actividades, pues cumplimos con actividades, pero no realmente con el proceso catecumenal. Así, tienes toda la razón, Rosario. Y algo que yo les decía a un grupo de catequistas que preparé de aquí de mi decanato, digo, nos estamos encontrando en los grupos de catequesis de las diferentes comunidades en donde se dan los servicios de la catequesis, que las catequistas también están muy reacias a la formación. Digo, Sí. ¿a ustedes les sorprende que los papás traigan al niño nada más para que reciba el sacramento y se vaya y lo quieren en un corto tiempo?
Digo, lo mismo estamos haciendo los catequistas, no nos queremos formar. Y si nos dicen, vas a tomar un curso de formación, preguntan, ¿y cuánto tiempo va a durar? Porque yo Sí, no puedo. Lo mismo que hacen los papás con los niños de la catequesis. exactamente, así, Y así. le digo, entonces, ¿por qué les sorprende que los papás sean así? Cuando nosotros tenemos esas actitudes hacia la Ujú. formación. Y a veces también, no sé, en una de las sesiones anteriores nos decían, pues es que entre nosotras mismas a lo mejor nos estamos peleando por el puesto de coordinadora, pero, pero no por el puesto para formarnos. Entonces, es un poquito difícil. A lo mejor Sí, mi comunidad de catequistas está pasando un momento difícil. no, Entonces, no te creas, Rosario, estamos así en muchos lugares. Y yo lo comentaba también, a veces, decías ahorita de los coordinadores, pues ya les dieron la tarea de coordinadores y pues la tarea de coordinación es poder, les da poder, ¿no? ujú. Entonces ya a veces no Pues es no, fácil soltarlo. Yo por eso les mencionaba qué hizo Jesús después de su bautismo y se fue a reflexionar. Pues él entendió que él no debía ser seducido por el poder, ujú. ¿sí? Sí, Y lo claro. supo, y lo pudo vencer, y nosotros nos está costando mucho trabajo. Ujú. Todavía nos Sí. gana el protagonismo, las cosas del mundo. Sí, bueno, pues a mí en lo personal fue lo que me hizo reflexionar, que en lugar de ponernos a aprender lo que es realmente el proceso de catequesis, el proceso catecumenal, nos estamos peleando por otras cosas. Gracias, Rosario. Inés, Bueno, yo hablo por mi parroquia. Eh, Había una catequista de adultos y me dijo a mí, ¿me puedes apoyar? Claro que sí. Eh, Al principio, como dicen todas, no entendía el por qué, el para qué, sino cuando se empezaron a abrir los grupos para poder aprender, pues yo creo que fui la primera que dije, no, pues yo tengo que aprender, porque al final de cuentas, pues no sé nada. Y si ahorita me preguntan, pues igual no sé nada. Eh, Hace poco decía Fernando, es que quieren el papelito. Bueno, yo de mi parte, pues no me interesa el papel, a mí me interesa aprender, porque hoy por hoy sé que solamente no sé nada. Y dentro de mi parroquia, llegan los niños y en los niños, es medio año para su bautizo, luego siguen tomando catequesis para su primera comunión y luego otro año más para su confirmación. Entonces, en sí son 2 años y medio para el sacramento niños catecúmenos. Para los adultos sí es más corto. Eh, yo cuando mi párroco llegó, yo le dije, ¿sabe qué? Yo no lo puedo dar en 3 meses. Para mí es muy difícil dar catequesis light. Entonces yo sí le voy a pedir que desde agosto a mí me dé permiso, poner mis solicitudes para que empiece a ver la gente y ya de ahí, en lo que es último de septiembre, octubre, empezar con catequesis. Y de ahí hasta el sábado de gloria. ¿Por qué? Porque no puedo, yo, Inés, yo no puedo dar la catequesis así simple. eh, no, no puedo, porque no nada más los acompaño para dar que tengan los sacramentos, sino después sigo con ellos, porque después, como les digo, después viene el otro sacramento de que les tengo que enseñar a su reconciliación, porque ya quedamos limpios, pero pues ahora viene el otro y el más duro, porque ese es el que ustedes tienen que confesar. Y entonces, pues sigo con ellos todavía hasta mayo. Y en junio tengo una compañera que es de familiar y dice, ahora sí, hay bodas. ¿Quién le entra? Pues primero los catecúmenos, porque o sea, tenemos que seguirle. Entonces, en sí, pues no los dejamos hasta
hasta que entran a la comunidad, ya ahora sí se los paso yo a mi compañera Susi, para que ella los lleve a lo de casamiento o comunidad. Bueno, esa es mi experiencia sobre el documento que tú nos diste. Híjoles, pues sí, me quedo corta y solo sé que no sé nada, de Es verdad. que, de ¿Verdad? verdad, Sí. cuando uno se va preparando, gracias Inés por lo que nos compartes, pero ahorita me hiciste reflexionar eso, cuando uno se está preparando se da cuenta de uno más de su ignorancia, ¿eh? Dice uno, es que yo todo esto no lo sabía y hay muchísimas cosas, nos vamos a morir y no vamos a saber, ¿verdad? Pero entre más uno aprende, más se da uno cuenta de que no sabía uno muchas cosas. Imagínate ahora los que no se están formando. Están, ahora sí que decía una vez el director de la escuela de mis hijas, era una escuela católica, y él nos decía que el pecado más grande era el de la ignorancia, Sí. ¿sí? Y a veces uno quiere ayudar a la gente a salir de esa ignorancia, pero no se dejan. Y ese es a veces el papel de muchas de nuestras hermanas catequistas que no se quieren formar y nada más van y dan su servicio a una hora en la parroquia y ya con eso creen que es suficiente. Sí, sí está costando trabajo, pero pues vamos a seguir insistiendo, y ustedes también desde sus parroquias, pues vamos a seguir promoviendo la formación y ya algo que también tenemos que hacer, pues es a nuestros párrocos también, que vayan conociendo estos procesos, porque a veces ellos también no los conocen realmente cuál es su riqueza y por eso también no los valoran, ¿sí? Y como ustedes ahorita lo comentan, el acompañamiento del sacerdote es muy importante. Y algo que decía en la lectura también, que a mí también me llamó la atención, que era hasta si se podía, que se pudieran reunir los catecúmenos de diferentes comunidades y que el obispo les acompañara también en alguna de esas reuniones, que es una tarea que también tendría que tocarle al obispo, que los catecúmenos se conozcan entre ellos de diferentes comunidades y que lo esté ahí con ellos, de vez en cuando, no siempre, pero sería un bonito signo. Creo que Alicia levantó la mano. Sí, Gracias, Inés. nada más quería complementar lo que estábamos diciendo, bueno, lo que estabas comentando de la capacitación para las catequistas. Lo que pasa es que luego hay catequistas que llevan 20 o 30 años dando catecismo y ellas consideran que pues no necesitan capacitación, ¿no? Y pues eso también, pues luego a veces el párroco dice, pues mejor que ella que tiene tanto tiempo de experiencia, que ella te vaya dando la pauta de lo que tienes que hacer, pero pues muchas veces no está actualizada o desconoce ciertas, pues ritos que debemos seguir, ¿verdad? Era nada Sí, más eso. gracias, Alicia. Bueno, pues vamos a continuar. Gracias porque se tomaron el tiempo. Yo entiendo que todos lo leyeron y a veces no nos da tiempo de escucharlos a todos, pero gracias porque es un documento, digo, pequeño pero muy rico, ¿sí? Y ahí tengo otros documentos que les voy a mandar con Raquel con respecto al catecumenado para que vayan haciendo su biblioteca y pues puedan ustedes seguirse, ahora sí, siendo autodidactas y formándose sobre esto de la iniciación cristiana. Continuamos con la presentación, Raquel, por favor. Pues ahora vimos ya en la clase de ayer que el proceso de iniciación cristiana o catecumenado se lleva por 4 etapas, ¿se acuerdan? La primera etapa, que es el precatecumenado, que se conoce como el precatecumenado o periodo de evangelización, pues esta etapa se centra en ayudar a los solicitantes a responder sobre todo a sus preguntas de este inicio en su camino en la fe, porque muchos se acercan pues como qué vamos a hacer, de qué se trata, ¿no? Como con muchas inquietudes. Y es durante esta etapa que se introduce al solicitante en el relato de la vida y las enseñanzas de Jesús que se encuentran en los evangelios. Esto es lo que comprende el precatecumenado. Y se le da a conocer también cuál es esa comunidad de la que pronto
formara parte. Y recuerden que aquí todavía no se le llama catecúmeno, ¿sí? Algunos le dicen el solicitante, el que solicita entrar al catecumenado, y es en este momento cuando esta persona que se acerca para formarse en este proceso de iniciación cristiana, pues va caminando poco a poco, y cuando él siente que ya creció lo suficiente y si la comunidad está de acuerdo, pues lo acepta. También recuerden que se le llama solicitante o candidato. Una vez que la comunidad lo acepta formalmente en la vida de la iglesia, es cuando entonces ya se le llama catecúmeno. Y esta entrada a esta comunidad eclesial lo hace mediante un rito, y este es un rito público, se hace regularmente en una celebración dominical. Es donde el candidato o solicitante se presenta a la comunidad en la celebración eucarística, y la comunidad lo acoge, lo recibe, lo acepta en el orden de los catecúmenos. Es también aquí importante el papel del padrino, porque esta presentación no la va a hacer él solo, ¿sí? Es importante que aquí con él acuda también la persona que lo va a estar acompañando durante todo este proceso. ¿Se acuerdan que yo ayer les decía que sería bueno que ya desde que la persona, el solicitante está pensando en iniciar este proceso, pues vaya viendo ya quién va a ser su padrino? Y de preferencia que sea alguien, pues que tenga una vida de fe, porque es el que lo va a acompañar durante todo este proceso. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de este, se podría decir, papel del padrino que tienen los padrinos en el grupo de los que tienen alguna adicción? ¿Sí? ¿Qué hace este padrino? Lo acompaña. ¿Sí, Luz? Acompaña Sí, durante todo su proceso. ¿Y qué lo- hace? Además de acompañarlos, Los escucha, les da consejos. ¿sí? Si tienen Cuando una en los grupos, recaída, pues también. sí, Edith, Si tienen una recaída, pues también están ahí para ayudarlos, para asesorarlos, para motivarlos. así es, María Esther. Y también los acompañan pues, con el ejemplo, ¿no? O sea, el padrino no puede ser una situación de recaída, que es posible, pero pues ya tiene que tener un fortalecimiento para no recaer. Si es el padrino, pues no lo puede llegar así. Y además del apapacho también reprende, o sea, llama la atención porque es responsable del ahijado, porque es el que lo está guiando y Así pues es, sí, también perdón, un jalón de orejas cuando debe ser, porque tú lo sí, estás aceptando como padrino, además. Entonces, así ay, ¿él es. por qué me dice? ¿Y él con qué derecho me dice? Tú lo aceptaste como padrino, entonces al aceptarlo como padrino le estás dando pues la facultad de actuar en consecuencia. Gracias, María Esther. Alicia, Sí, bueno, yo conozco alguna parte porque tuve un familiar y él, por ejemplo, se daba cuenta de aquella persona que tenía esa necesidad y él iba, platicaba con él y bueno, le comentaba cómo era el proceso, y una vez que esta persona aceptaba la ayuda, él lo llevaba y lo presentaba ante el grupo y era como se formaba o lo nombraban padrino. Entonces, es ir, o sea, salir, ir a buscar y platicarles la experiencia que él había vivido. gracias, Alicia. Pues estos grupos que atienden a personas con este tipo de adicciones, ya sea alcoholismo, drogadicción o alguna otra, pues lo tomaron de aquí, de este modelo del catecumenado, que se les asigna un padrino porque esa es la tarea del padrino. Y de hecho, ahora sí, el solicitante o el que quiere iniciar en este proceso,
pues él cuando necesite algún consejo o cuando sienta que es, ahora sí como dicen, la debilidad de que él quiere, no sé, ya sea tomar alcohol o drogas o lo que sea, de acudir a él a la hora que sea, y el padrino tiene que estar ahí atento a las necesidades de la persona a la que tiene a su cargo. Pues es un poco, no, no exactamente, pero aquí sí se trata de que el padrino sea el que esté acompañando en todo el proceso. Y él es el que va a dar fe cuando sea la presentación ya para que reciban los sacramentos. Él es el que va a dar fe de que la persona que él acompañó realmente muestra signos de conversión y lo va a presentar ante la comunidad diciendo, sí, él ya está preparado para recibir los sacramentos porque yo lo he estado acompañando y yo he visto cómo ha cambiado. Sí, entonces aquí es esta importancia del padrino, de esta presentación realizada por los padrinos y donde él es admitido a la comunidad. Sí, Margarita. Y es que el padrino, aparte de ser testigo de que esos miembros van a ser parte de la comunidad, vienen siendo como los segundos padres. Es decir, Dios les está confiando un hijo más y por eso tienen que atenderlo. Sí, así es, Margarita. Y por eso les comentaba yo, tiene que ser alguien, pues, más ya maduro en la fe, alguien que ya tenga experiencia y crecimiento de una maduración en la fe constatada por toda la comunidad. Sí, Lucy. Entonces es necesario que los padrinos también asistan a la formación de los catecúmenos, bueno, de las personas que se están formando. No, solo van a ir en algunos momentos, como en esta primera etapa del precatecumenado, ellos son los que lo van a presentar ante el párroco, la comunidad, ¿sí? Pero son los que ellos los van a acompañar durante el proceso, pero no yendo a la catequesis como tal o a la formación, sino va a acudir en diferentes momentos, se le va a solicitar, pero no va a estar ahí en todos los días, las veces que se tenga que ir a formar el ahijado, pero él lo va a estar acompañando y el ahijado debe estar consciente de que tiene alguien a su lado que le va a estar apoyando además del catequista en su proceso de crecimiento y maduración en la fe. ¿Sí? Pero en esta etapa del catecumenado, pues lo decía el documento que leímos, se tienen que verificar cuáles son las razones por las que la persona que se acerca a iniciar este proceso del catecumenado está ahí, porque nos vamos a encontrar con algunos, yo creo que a ustedes les ha pasado, y ahorita lo comentaron, que es que me voy a casar y no tengo todos los sacramentos. Entonces, por eso decía el artículo, hay que hacer un discernimiento, si realmente porque la premura de que se tiene que casar es válido que se le acepte en el catecumenado o qué hacer en estas situaciones, ¿no? Porque sí, es el iniciar implica una conversión. ¿Realmente la persona está dispuesta a cambiar o nada más lo hace porque pues, se quiere casar por la iglesia, pues quieren hacer la fiesta y pues ya tienen todo listo? ¿No? Que así nos hemos encontrado. ¿Sí, Alicia? Eh, Sería conveniente, así como las pláticas prebautismales, pues que los papás tuvieran también unas pláticas previas, porque por ejemplo, yo he tenido dos casos en los que el padrino no vive aquí, vive en Estados Unidos y solamente viene y se presenta el día de la comunión o de la confirmación. Y ahorita yo tengo un caso en el que todavía no han definido bien cuál sería el padrino del chico que va a hacer su comunión. Entonces, yo digo, sería así algo conveniente, ¿no? Así como les hacen las pláticas prebautismales, pudieran haber unas pláticas para los papás antes, ¿no? Para que ellos ya desde antemano definieran al padrino. Pues ahí ahora sí que ustedes como esta etapa del precatecumenado, por eso les digo, lo vamos a tomar como inspiración. Ustedes ahí siéntanse la libertad de decir, creo que como un momento del precatecumenado tendríamos que tener esta plática, si así lo creen conveniente.
¿sí? No está establecido como tal, pero si ustedes lo creen necesario, se puede hacer, claro que sí. Vamos a a la siguiente lámina, Raque, por favor. Entonces, ya que verificamos cuáles son los motivos por los que esta persona quiere iniciar este proceso, entonces la comunidad lo acepta y entonces ya viene lo que sería la etapa del catecumenado, que es la etapa más larga. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra la catequesis. Es la formación para que esta persona que ya recibió este primer anuncio en el precatecumenado, pues siga creciendo y madurando en la fe. En esta etapa también vamos a encontrar que hay algunos ritos. Ahorita los vamos a ver, ahí tengo un esquema que se los va a aclarar un poquito más. ¿Cuáles son los ritos que vamos a ir viendo en esta etapa del del catecumenado? Esta segunda etapa abarca el periodo de formación formal en la fe cristiana. Aquí los catecúmenos asisten a la liturgia dominical y tradicionalmente después de la liturgia de la palabra se retiran para dedicarse a la oración y la instrucción. Recuerdan que yo les decía que cuando eran las primeras comunidades cristianas no se quedaban a toda la celebración eucarística. ¿Por qué? Porque todavía no estaban listos para entender todo el significado de la liturgia. Entonces, por eso se quedaban hasta esta primera parte, que son las lecturas, y de ahí se retiraban. Y pues eso les inquietaba, ¿no? Decían, ¿por qué todos los demás se quedan y yo me voy, ¿no? Y a la vez como que les animaba, ¿no? Pues yo quiero seguir conociendo, profundizando, para poder quedarme y estar en toda la celebración y saber qué es lo que sucede. Pues durante este periodo de formación o de catequesis, se les presentan las enseñanzas fundamentales de la iglesia y se les anima a participar en la vida de servicio a la comunidad. Es un tiempo prolongado, ustedes tendrán que ver cuál sería el adecuado de acuerdo a las circunstancias y ellos y la comunidad disciernen su crecimiento en la comprensión de la vida cristiana y sobre todo contemplan su disposición y capacidad para ponerla en práctica. Entonces, aquí cuando ya se ha discernido que el catecúmeno está listo para dar el siguiente paso, se ritualiza. Aquí es donde viene otro rito, que es el rito de elección o inscripción de nombres. Y es durante este rito que la comunidad reconoce, ya fue presentado, ¿se acuerdan? En el precatecumenado. Pero aquí ya la comunidad lo reconoce y celebra que Dios lo haya elegido como catecúmeno. Y que ya están a un paso de recibir los sacramentos. La siguiente, por favor, Raque. Ahora vamos con la tercera etapa, que ya es la de la purificación, iluminación. Ya es la etapa inmediata a la recepción de los sacramentos. Entonces, una vez que ya pasaron esta etapa del catecumenado, que han sido propuestos para los sacramentos de iniciación, estas personas o estos catecúmenos entran ya en esta tercera etapa para celebrar los sacramentos en la vigilia pascual. Esta tercera etapa normalmente corresponde con el tiempo de Cuaresma, pero yo les decía ayer, si el sacerdote dice que a lo mejor quieren que los catecúmenos reciban los sacramentos, a lo mejor en la fiesta patronal, eso no es estricto, pues, que sea el sábado santo, pero es lo que el ritual nos sugiere, que sería lo más adecuado, pero no hay problema si se hiciera en otro momento. En esta tercera etapa, que se llama el periodo de purificación e iluminación, pues está marcada por 3 celebraciones comunitarias, tradicionalmente llamadas escrutinios, ¿sí? Los escrutinios son, desde el punto de vista de los elegidos o de los candidatos o de los catecúmenos, una oportunidad para la sanación y el perdón mientras dejan su vida antigua y continúan a esta vida nueva.
desde el punto de vista de la comunidad, pues los escrutinios brindan la oportunidad para orar por los elegidos y renovar su propio compromiso. Estos escrutinios tienen también unos domingos especiales para realizarse. Los escrutinios tienen lugar el tercer, cuarto y quinto domingos de Cuaresma. Y esta etapa culmina con los sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Qué se hace en los escrutinios? Pues más que nada constatar que el proceso de conversión de la persona pues se ha realizado, ahora sí que dijéramos de manera óptima. La siguiente, Raquel, por favor. Y viene la cuarta etapa, una vez que ya recibieron los sacramentos, los tres sacramentos, entramos a la cuarta etapa, que es la etapa de la mistagogía, que es posterior a recibir los sacramentos. Sí, Ale. Yo tengo una duda. Sí. Entonces, la primera etapa abarca cuando la persona tiene un deseo de, o sea, que es Así lo es. que conocemos como una conversión inicial. Ajá. Y también es una etapa donde se les da el querigma en Así el es. Se les da el primer anuncio. Ahora, aquí mi duda es, el querigma, o sea, yo tengo un librito de querigma, por ejemplo, que trae varios temas divididos en dos bloques, que es, por ejemplo, la primera parte es el amor de Dios, luego sigue el pecado, la solución del pecado que es Jesús, la conversión, la fe, una vida nueva, y ya luego otra etapa. Ajá. Entonces, cuando hablamos de querigma, ¿estamos hablando de ese tipo de temas De este anuncio. así es? Así Entonces, es. ahora, ya en la segunda etapa es donde ya se les da una instrucción ya catequética, por ejemplo, hablarle de los sacramentos, los mandamientos, las obras de misericordia, ¿a eso nos referimos? Pues la catequesis dependerá de las necesidades de cada comunidad, pero básicamente pues es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Se les va a hablar sobre la vida más los mandamientos, los sacramentos, la vida de oración y los dice la fe que creemos o que profesamos. Ah, bien. Sí. También otra cosa que yo quería compartir es que yo tampoco he visto, así como comentaba mi compañera Vanessa, yo no he visto eso de que todos esos ritos previos a la recepción de los sacramentos, o sea, yo no he visto que esto que usted dice ahorita de los escrutinios y de que se salen los catecúmenos después de la liturgia de la palabra, yo eso nunca lo he visto en mi parroquia. No, Entonces, ya depende eso también del sacerdote, supongo, así es. de una, ¿verdad? De las parroquias. Así es, sí. Sí, o sea, eso es lo que nos dice el ritual para la iniciación cristiana con adultos. Sí, pero también no está además si se quedan a la celebración completa, eso no, es lo que sugiere, pero no quiere decir también que no puedan quedarse a toda la celebración. Aquí depende también del sacerdote y de que conozca el proceso. Sí, porque igual eso de la anotación del nombre, que se presentan como... Lo que pasa, eso de la anotación del nombre es nada más, se dice, se anota el nombre como tal, pero no, es que él se presenta y dice yo, por ejemplo, en mi caso, yo, Clara, me presento a la comunidad y digo que quiero insertarme en ella, palabras más, palabras menos, pero es algo así. pero ese es un No rito. es como tal que se anoten en un papel o algo. No, sí, pero es como un rito. Ajá, Que sí, es que se ya. presenta ya formalmente a la comunidad como catecúmeno ya para recibir los sacramentos. Ok. Pues no, yo no lo he visto, pero bueno, esas eran las dudas que tenía, gracias. No, no te preocupes. Ahorita yo creo que se van a aclarar ahorita con la siguiente lámina. Viene ya especificado ahí
yo les hablaba que también hay entregas. En esta etapa del catecumenado se hacen algunas entregas. ¿De qué entregas estamos hablando? De la entrega de la Sagrada Escritura, del credo y del Padre Nuestro. ¿Sí? Y se hacen en estas celebraciones que les decía yo ahorita, las celebraciones litúrgicas de la Cuaresma, y ahí es donde también van los padrinos, porque ellos son los que les entregan a los ahijados la Sagrada Escritura, el Padre Nuestro y el credo. Inés, Margarita, perdón, y luego Inés. Es pregunta, el exorcismo que hay, ¿se hacen durante los escrutinios? Así es, esos son los escrutinios. Ah, gracias. De nada. Sí, Inés. Cuando se dice que escribe el nombre, pues yo les entrego su gafete. Bueno, se Ok. los doy a mi padre y el padre les pone su gafete con los padrinos atrás, agarrándolos del hombro Así es. y les pone el gafete y entonces es un signo de que ya están inscritos, ¿no? Y Aquí, después, bueno, ajá, sí. y igual, ya no nos deja escuchar el credo, nos dice, ahora sí, ya se pueden retirar. El padre les explica a la comunidad el por qué nos tenemos que salir y lo hace en la misa de 8 de la mañana porque es donde va la gente adulta y entonces, pues la gente adulta pregunta por qué Ajá, el padre y todo eso, sí. y de verdad es muy emocionante porque pues empieza a dar uno más catequesis empieza a Así dar es. uno más catequesis. Bueno, yo cuando he tenido oportunidad de preparar catecúmenos, aquí el padrino, como tú dices, va tomándolo del hombro, pasa con él al frente y le dice al sacerdote, yo le presento y le dice el nombre de la persona y ya es que el padre lo recibe, pues ya es forma parte ya oficial para ya recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Sí, es bonito, de verdad. Es muy bonito todos estos signos y las entregas y todo lo que se hace. Son muy, pues son muy simbólicas, transmiten muchas cosas. Enrique, Sí, buenas noches. A ver, yo tengo una pregunta. Este va a ser como a lo mejor mi primer año que el padre me encomienda a esta tarea, a esta misión, ¿no? Tomé tomé una formación de los catecúmenos y lo que es el bautismo, pero bueno, es de cosas diferentes. Lo que yo quisiera saber es, todo eso me lo va dirigiendo el padre cuando yo tengo que presentar a las personas para que la gente sepa que ya quieren recibir el sacramento del bautismo, o de qué manera se hace o se lleva a cabo también un ritual para eso. hay un ritual, es el que les presente, el Rica. Ajá. No sé si le quieres pasar a la diapositiva, Raquel, nada más para que vea la portada, por favor. Es el ritual de iniciación cristiana con adultos, por eso se llama Rica. Y ahí viene especificado todo esto que ahorita les estoy comentando, qué se hace en cada etapa, los signos, las Ah, ok. entregas, es este documento. Sí. Y lo Espero debe que no. tener el padre, porque Sí, 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 sí. bueno, en varias parroquias, cuando hay catecúmenos, es el ritual que se ocupa. Ok, bueno, yo lo decía porque es mi primera vez que yo voy a dar el, el ritual. Ok, Entonces, a lo mejor yo veo que ya alguna de mis hermanas catequistas ya tienen alguna idea, pero ahorita sí quedé, y sí, sí, el padre sí lo tiene. Nada más la cuestión es que a lo mejor, pues también, ¿no? Preguntar, retroalimentarme, pues para sí. hacer bien las cosas y de Y alguna manera, pues hacerlo como se debe, ¿no? sí, Principalmente, de de igual hecho, manera, Enrique, sí, ¿mande? perdón, de hecho, Enrique, casi casi tú eres el que le va a ir diciendo al padre qué es lo que tiene que hacer en cada momento, ¿eh? Tú le vas a decir, padre, ya este domingo es la presentación
y el padre hasta te va a decir, ¿y qué se tiene que hacer? Y ya tú casi casi le vas a ir dando todo lo que tiene que hacer en la celebración. Ok, sí, por eso era como que esas eran mis dudas para que entonces yo lo haga pues lo mejor posiblemente y sobre todo pues que la gente se lleve ese discernimiento, ¿no? Que así que nosotros nuestro objetivo pues cuál es hacerlo y pues que reciban bien los sacramentos y se lleven bien comprendido y bien sembradito en sus corazones pues que crezca más su fe, ¿no? Que ese es el objetivo de sobre todo antes de que a lo mejor puedan darlo y recibirlo, pero era lo que yo quería saber de esa manera. Sí, Ahorita que estaban hablando de eso, dije, híjole, pues mejor pregunto antes de no regarla. no, y recuerda que lo tienes que, esto de la iniciación cristiana tiene que ir dentro del plan de catequesis, ¿eh? Porque le Ok, tienes que entregar al padre con fechas, no creas que le vas a decir el viernes, padre, el domingo es la presentación, no, esto ya tiene que estar en un programa para que el padre ok. sepa en qué domingos, qué se va a hacer, ya nada más tú lo que vas a hacer es irle recordando, nada más recuerde padre que ya va a ser la entrega, recuerde padre que ya va a ser la presentación, porque si no lo agarra uno medio que no sabe ni qué pasa, Bueno, muy bien, pues voy a ir aprendiendo poco a poquito y muchas gracias por no de despejarme de qué, la... sí Raquel, yo creo que nos vamos a un descanso, ¿no? Sí, sí. No, es que antes nada más le iba a decir, es que como que la única cosa que no hemos considerado es que hay que hacer el programa, ¿verdad? Que estabas mencionando. Ahorita. Uno agarra todo el programa, ya que vieron cómo estaba la situación de este catecúmeno, cuánto tiempo va a llevar, qué es lo suficiente. O sea, hacemos un calendario que es el que se le da una copia al padre, que luego pierde, ¿verdad? Que es ahí donde dice Clarita, hay que irle recordando cómo vamos y sugiriéndole pues acerca de estas ceremonias y también acercando, pues preparando a las personas que van a asistir o a la comunidad que lo va a acompañar. Entonces, este programa es fundamental para poder llevar un orden, ¿verdad? Un seguimiento correcto, así como van ustedes conversando. Nada más que quería decirlo porque pues es una parte que uno dice, ¿cómo? Pero hay que construirla, ¿verdad? Bueno, Así bien, es. tienes la manita de Esther y si quieres después de ella nos vamos al descansito. Inés y María Esther, y luego Ajá, ok. Inés, y ya nos vamos a un receso. Sí, María Esther, digo, Ok, sí. muchas gracias. Nada más rapidito. Entonces, este rica, entiendo entonces que sí lo tenemos que tener nosotros. ¿Por qué la pregunta? Porque hay manuales, por ejemplo, el misal, o sea, algunas que son de uso exclusivo del sacerdote, ¿no? Para la liturgia y todo. Entonces, ese del rica podemos y debemos tenerlo nosotras también, no nosotros. Así es. ¿Es correcto? Ujú, así es. Porque ahí también te sugieren los temas para la etapa del catecumenado. En el Ok. ritual vienen también algunas indicaciones sobre cuál sería la catequesis que se sugiere para esta etapa del catecumenado. Ya ustedes la enriquecen. Sí, por eso yo les insisto mucho, es la inspiración. Ustedes pues pueden tomarlo literal o inspirarse o implementar algunas otras catequesis que ustedes consideren que enriquecen el proceso. Ok. Bien, bien. Muchas gracias. De nada, sí, Inés. Yo como siempre el padre lo pierde y todo, cuando la secretaria abre la libreta para apuntar, ahí ya voy y le doy para mis escrutinios y mis fechas, que es después del primer domingo de miércoles de ceniza. Y de ahí me arranco, de ahí me arranco. Sí, no, sí, por eso les comentaba, esto tiene que quedar dentro del plan de la catequesis y lo tienen Ujú. que ir programando con fechas para entregárselo al padre y que él sepa, así como dicen, cuando él pregunte, bueno, ¿esto cuándo dijeron que se tenía que hacer? Papelito habla, aquí está padre y yo se lo entregué, ¿no? Pero ahorita eso vamos a irlo viendo poco a poco. Bueno, entonces vámonos a un receso, ¿sí? ¿Qué les parece si regresamos? Vamos a regresar a las 8:20. Ya nada más vemos la última lámina, son 2 láminas, y nos vamos a ir a trabajar en grupos. Porque recuerden que les dije que fueran pensando en qué interlocutores iban a implementar su proceso de iniciación cristiana con inspiración catecumenal. Entonces ya van a empezar a trabajar, ¿eh? Bueno, vámonos a un receso. Bueno,
Pues seguimos con la diapositiva del cuarto momento. Bueno, pues ya aquí en esta cuarta etapa o momento del catecumenado, se habla que es la etapa de mistagogía o mistagógica. ¿Qué es de lo que trata esta etapa? Nos decía Inés que ella cuando los catecúmenos ya recibieron los sacramentos, no les dice ya, aquí acabó todo. No. Les dice, todavía viene otro sacramento para el que se tienen que preparar. En realidad no es que los retengamos con esta idea así de, se tienen que continuar porque todavía esto no termina. Lo que se trata es de reflexionar más acerca de los sacramentos que acaban de recibir. Sí, es profundizar en los signos, sí, en los símbolos de cada uno de los sacramentos, porque ya se prepararon para recibirlos, sí, pero que tienen que entender cuál es el significado de cada uno de ellos. ¿Por qué se utilizó agua? ¿Por qué la vestimenta blanca? ¿Por qué la luz? ¿Por qué la asignación? ¿Sí? Y una vez que van reflexionando más, van entendiendo más estos signos, así vamos a continuar este proceso de formación hasta la Pascua. Aquí se trata, nos dice la lámina, de reflexionar de los misterios que se adquiere con la renovación de las explicaciones y sobre todo con la recepción continua de los sacramentos. No se trata aquí de que ya recibí el sacramento de la comunión y ya no lo voy a volver a recibir. Van a seguir profundizando para seguir recibiendo sobre todo este sacramento. Porque los neófitos renovados en su espíritu, pues han gustado íntimamente la provechosa palabra de Dios. A mí aquí es donde me llama mucho la atención. En uno de los ritos del catecumenado está el rito del éfeta. Es el que se abren los oídos. Y de verdad, sí sucede, es una asignación muy, muy significativa, porque yo recuerdo que antes de iniciar con mi proceso de formación, cuando yo iba a la celebración eucarística del día domingo, recuerdo que escuchaba yo la homilía del sacerdote y yo decía, pero ¿por qué no le entiendo nada? Si está hablando español, ¿por qué se me complica tanto comprender lo que está diciendo? Una vez que inicié mi proceso y tuve, como lo indica, ¿no? Este proceso de catecumenado con este primer anuncio y en esta etapa de formación hay el rito del éfeta, se abren tus oídos realmente. Cuando yo terminé el proceso, recuerdo que yo decía, pero ¿cómo era posible que ahora, cómo es posible que ahora sí la entienda y antes no la entendía si es el mismo padre? No creo que esté hablando en otro idioma y esté diciendo otras cosas, pero sí se abren los oídos, pero sobre todo para escuchar la palabra de Dios. Es algo interesante lo que ocurre. Y eso ocurre en como uno de los ritos del catecumenado. Ya los catecúmenos han experimentado la presencia del Señor en su vida y pues de esta experiencia eh, la deben ir acrecentando en el transcurso de su vida, deben ir, pues dice aquí, beben un nuevo sentido de la fe, de la iglesia y del mundo. Tienen ya una vida como personas ya creyentes, cristianas, que dan testimonio de fe y que a lo mejor les va en este camino de crecimiento y maduración en la fe, les surge la necesidad de servir en la iglesia, ¿sí? No es un requisito indispensable, pero sí a algunos les surge esta necesidad y está bien. Yo a veces les digo, al que me ha tocado también formar equipos misioneros, les digo, tengamos en cuenta que la misión, lo que nosotros vamos a anunciar, que vamos a anunciar a Cristo, es para que se hagan cristianos, se acerquen a Dios, vivan en la comunidad cristiana que es la iglesia, pero no necesariamente todos tienen que entrar a formar parte de un grupo.
porque la tarea más importante es dar testimonio allá afuera, en el mundo, que es donde más falta nos hace. Sí habrá algunos que quieran servir, pero no necesariamente todos tienen que meterse a la iglesia, a un grupo, ¿verdad? Lo ideal es que den testimonio allá afuera en el mundo, cambien las estructuras sociales y los cambios son allá afuera. Es donde se necesita más la misión, afuera. En esta etapa de la mistagogía, pues tiene gran importancia para que los neófitos, se les llama los recién nacidos, los que acaban de recibir estos sacramentos, pues ayudados por los padrinos, aquí entra otra vez el papel del padrino, pues entablen relaciones más íntimas con la comunidad, con toda la gente que los rodea y les enriquezcan con la renovada visión de las cosas y con un nuevo impulso. Y ahora sí, si me presentas la otra lámina, Raque, por favor. La que te decía que venía después de esta, la del itinerario. Vamos a ver en una rejilla las etapas del proceso y qué signos y qué ritos vienen en cada uno. ¿Sí, María Esther? Ajá. Gracias. Rápidamente, esta etapa posterior a los sacramentos, entiendo que obviamente se tiene que llevar porque es una etapa y como vimos en el ejercicio de ayer no nos podemos saltar ninguno. Aquí la situación es, yo he visto que en la vigilia pascual, pues cuando reciben los sacramentos ya se les entregan a los catecúmenos sus constancias y ya se van muy felices con las constancias de bautismo. Entonces, difícilmente, bueno, yo no he visto que regresen, pero obviamente se tiene que implementar, regresan porque como pues ya tienen su documento, ya difícilmente continúan con la preparación, como dicen aquí, decirles hasta mayo o hasta junio. Entonces ahí, una sugerencia que podríamos hacer, porque pues yo creo que si se les retiene el documento, pues se puede también como, pues no sé, malinterpretar o no sé qué se puede hacer, o si es posible retener el documento hasta que pasen esta etapa de mistagogía, porque si no es difícil que regresen, por lo menos. Gracias. Pues no se les debe retener sus documentos. Como tal, ellos ya se prepararon para recibir los sacramentos, ya los recibieron, se les invita a continuar. Pero yo creo que depende aquí mucho de cómo hayan llevado su proceso durante estas 3 primeras etapas, para que a ellos les decía, no me acuerdo que alguien que decía que les nazca, para que ellos, sin tener que forzarlos, sin tener que obligarlos, reteniéndoles algún papel o haciendo uso de algunas otras estrategias, ellos por sí mismos decidan continuar con su proceso. Eso es el ideal, que queden de tal manera enamorados de Dios en estas 3 primeras etapas, que deseen continuar, porque lo necesitan, no porque se les obliga. Eso sería el ideal, ¿no? Y aquí les presento el cuadro del itinerario del catecumenado. Si ustedes se dan cuenta, aquí viene ya la etapa del precatecumenado, el catecumenado, la purificación, iluminación y la etapa mistagógica. ¿Qué ritos y celebraciones se realizan? Ahorita están en pequeño, pero Raquel se las va a mandar para que la tengan en... ¿Qué ritos y celebraciones se realizan en cada una de estas etapas? ¿Sí? ¿Cuáles son las entregas? Aquí, si se fijan, aquí dice, entre ritos y celebraciones en la etapa del catecumenado, les decía yo, está la entrega de la Biblia, la entrega del símbolo de la fe, el credo, y la entrega del Padre Nuestro. Dice aquí, en los domingos a lo largo del proceso catecumenal, por eso aquí la importancia de que se planee cuánto tiempo se va a realizar este proceso, para que ustedes ahí indiquen en qué domingos se van a hacer estas entregas. Yo lo que hago, sí se les pide a los padrinos que se presenten, bueno, eso es lo que yo hacía cuando preparaba los catecúmenos, para que ellos las acompañen. El que entrega la Biblia y el símbolo y el Padre Nuestro es el sacerdote,
pero yo recuerdo que en una de estas celebraciones el padre para, pues, hacer como que el padrino tuviera algo que hacer en la celebración, le decía, a ver, tu padrino, entrégale la Biblia a tu ahijado. Y se sentaban de manera que el ahijado quedaba delante, el padrino atrás, y el sacerdote le daba la indicación, voltéate, ahijado, para que tu padrino te entregue la Biblia. Y el padre les decía, porque en el ritual vienen las palabras al momento de que se va a hacer esta entrega. El padre les iba diciendo las palabras que el padrino le iba a decir al ahijado al momento de entregarle la Sagrada Escritura. Para la entrega del símbolo, pues se les pide, eso es antes de la profesión de fe, se les entrega el credo. De hecho, el ritual lo marca, ¿eh? En qué momento de la celebración de la liturgia eucarística se va haciendo esto, para que ellos ya lo digan. Yo lo que hacía era imprimir uno, así como tipo diploma, donde venía el credo, porque es la manera simbólica, ¿no? De decirle, aquí está el credo, este es el símbolo de nuestra fe, y ya ellos lo tienen que decir. Y lo mismo hacía para el Padre Nuestro. Está también qué entregas hay o qué ritos en la etapa previa a los sacramentos. Están los escrutinios, ustedes hablaban algunos de exorcismos, ya algunas veces se hace ya una unción prebautismal para que ya el día que reciban los sacramentos no se alargue tanto la celebración. Y también aquí dice, son los domingos del tiempo de Cuaresma, cuando se hace esto. En caso de que sean en Cuaresma los sacramentos, el sábado santo. Si no, ya ustedes lo tendrán que ir ajustando a sus calendarios. También nos dice en qué lugar, pues aquí se propone ya sea la parroquia, pues en los lugares donde son ciudades pequeñas y pueden ir los catecúmenos a donde está el obispo, pues se podrá hacer en cardenal, él los hará en catedral, y por eso aquí dice, ya puede ser en catedral o en parroquia. Aquí en nuestro caso, pues tendrá que ser en nuestras parroquias, ¿verdad? Después, aquí abajo viene lo que es a ver, déjenme ver. Yo también aquí lo tengo. Ya en la parte de abajo nos dice dónde, nos dice cuándo, dónde, y las cuestiones administrativas, que es lo que ya corresponde, decían ustedes, allí a la oficina parroquial, qué es lo que tienen que entregar de documentos, qué es lo que les tienen que notificar a ustedes a la secretaria en cuanto a las boletas que se van a ir entregando, ¿sí? Aquí ahora sí que prácticamente este es el programa, nada más lo que le faltan son las fechas. Pero ahora bien, vamos a echar mano de nuestra imaginación. Ahora nos vamos a ir a trabajar por equipos. Sí, nos vamos a ir 20 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Ya vimos que el proceso lleva determinados momentos, ¿no? Etapas. Son 4 etapas. Yo les hacía esta analogía con el proceso de que se lleva el elaborar una tortilla, porque nos tenía que quedar claro que si algún elemento nos falta, pues no íbamos a tener la tortilla como debía ser. Lo mismo pasa con los procesos catecumenales. No podemos decir, pues ahora me voy a brincar la entrega bueno, que no pasaría nada, ¿verdad? La entrega del símbolo. Pero todo tiene su sentido dentro del proceso. Entonces ahora lo que van a hacer es, en sus grupos, van a ustedes a hacer esta rejilla la primera etapa, la segunda, la tercera, la cuarta, ustedes ya saben cómo se llaman. Lo único que van a hacer es, de acuerdo a los interlocutores que ustedes eligieron o que elijan en el equipo, van a tratar de hacer cuáles serían los ritos o qué ustedes añadirían, porque eso sería más bien. Aquí ya está un itinerario, ¿no? ¿Qué ustedes sugieren que se podía agregar a este itinerario para hacerlo, pues, más, que lo vivan más? Lo que ustedes decían ahorita, a lo mejor esa preocupación de que
se van y ya no regresan. ¿Qué podríamos implementar para que la gente se enamore de Cristo realmente durante este proceso? ¿Qué otras cuestiones, no sé? Aquí no habla, por ejemplo, de una entrega de la cruz o, no sé, una entrega de algo que ustedes se les antoje, por ejemplo, el precatecumenado, no sé, a lo mejor organizar algún encuentro donde en todo el decanato se reúnan los catecúmenos, en hacer algo que motive más a los que van a iniciar este proceso para que no cuando reciban los sacramentos, pues ahí se terminó, sino que les anime a continuar. Siéntanse en la libertad de ir agregando algunos elementos a lo que ya está, dependiendo de las edades que elijan, ¿sí? ¿Me di a entender o los confundí? ¿Qué dicen, Margarita? ¿Sí? ¿Todo claro o todo confuso? No, está Bueno, bien yo, lo que nos estás sugiriendo para que se haga atractivo. Podemos implementar otra cosa que vaya de acuerdo, digamos. Sí, que lo haga más rico, que haga más rico Ujú. el itinerario. Por eso yo les Sí, ponía ayer las imágenes de los castillos. Aquí está el castillo donde se inspiró Walt Disney y aquí está el de Walt Disney. Inspírense en el itinerario de la iniciación cristiana catecumenal para algo que, ustedes hacer algo. ujú, algo que les quede así como que van a recordar y al mismo tiempo sientan el deseo de continuar. Y así es, Margarita, exactamente. Ujú. Enrique, ¿algo que quieras preguntar? sí, ahorita el cuadrito que nos mostró de los procesos, ya vi que ahí van marcando las fechas en las que se tienen que hacer las cosas, pero a lo que yo estoy entendiendo, entonces nosotros podemos em, incluir, no sé, se me ocurre por el momento, ahí dice que no están las flores, pero puedo incluir flores. O sea, no Sí. importando que no lo diga en el ritual. Ujú. Sí, No, bueno, es lo que yo quiero entender, ¿verdad? Para, sí, para hacerlo de esa manera, ¿verdad? exacto. Sí, a lo mejor dices tú, cuando sea la presentación de los solicitantes, darles, como tú dices ahorita, ¿no? Un detalle, ¿no? Una flor. Ok. Sí, pues ahora sí que eso es en lo que sí podemos. Lo que no podemos quitar es lo que ya está, Ok. ¿no? Y tampoco exagerar en agregar las cosas. No, tampoco exagerar, también no es de que cada domingo van a hacer una entrega y cada domingo van a estar haciendo algo, ¿verdad? No, pero algo que Ok. sí les llame, a lo mejor hasta un convivio, un encuentro de lo que decía el artículo que les envié, juntar a los catecúmenos del decanato y invitar al obispo para que esté con ellos, no sé, algo así, Ok, ok, ¿sí? gracias. Son ideas, pero ustedes deben entender más todavía. Ok. Entonces, Raquel, ¿los podemos mandar Ah, a los abrimos grupos? la sala. Sí, gracias. Adelante. Ya. Bueno, pues vamos a iniciar. Ya estamos en tiempo, pero vamos a tratar de ser breves, ¿sí? Si nos quiere compartir el equipo uno, qué fue lo que hicieron. Primero que nada, ¿qué interlocutores va dirigido su itinerario? ¿Y qué fue lo que ustedes agregarían o cómo enriquecerían este proceso? Gracias. Bueno, francamente no pensamos en un interlocutor, nos fuimos Ok, directamente a las etapas y solamente abarcamos tres. En precatecumenado dijimos que pues se haga una presentación después del Evangelio en una misa determinada de los candidatos o de los solicitantes. Y pues también yo les estaba comentando que no nada más en la misa, sino presentarlos a los grupos para que los vayan conociendo, que ellos están preparando a los grupos que brindan un servicio en la parroquia. Después en la etapa de catecumenado, pues para que también se sientan acogidos, la entrega de un cirio pascual, la entrega de su nombre, igual en una misa,
y que asistan a la celebración de un sacramento, aunque ellos no vayan a recibirlo, que sí participen, que lo observen como observadores. Y la tercera etapa es la mistagógica, pues entregarles el padre, el credo, con una planta y hacerles mención que así como va a ir creciendo la plantita, pues también su fe. Gracias. Ok. No, gracias a ti. El equipo 2. Bueno, a mí me tocó estar con el equipo que mis hermanitas eran Luz, Lucía, Hilda y su servidor. El interlocutor que nosotros escogimos fue el de 20 años. En el precatecumenado, pues nosotros sugerimos que fuera la convivencia con los padrinos, es decir, ya sea un desayuno o una comida, pero junto con el sacerdote, para que entonces sea un poquito más. En el catecumenado, nosotros propusimos que fuera la entrega en forma de un pergamino, lo que era el credo y el Padre Nuestro. Además, que se les entregara en una misa dominical, una cruz de madera y un crucifijo de la Santísima Trinidad, simbolizando lo que es el bautismo y pues lo que es en la confirmación. En la purificación e iluminación, nosotros lo que analizamos fue que esto se realiza el Sábado Santo y como propuesta, pues que fuera un canto. Y ¿Un qué, pues perdón? un canto. ¿Un canto? Ajá. ¿A qué se refieren con un canto, perdón? Es que como lo que nos dijeron ¿cómo le explico? En lo que nos dio usted, nosotros lo interpretamos que es como el éfate, que fue como El algo. éfeta, Éfata, el signo ajá. del éfeta. Ajá. Ajá, entonces así como nosotros lo expresamos como si fuera em, algo bonito, algo alegre, es que no estábamos explicándolo, entonces quedamos en la conclusión que fuera como un canto, o que se fuera un canto especial en Ok. ellos. Y en la mistagogía dice que es la sal y la luz. Nosotros lo representaríamos con una cajita de sal y en la vela, que representaría la luz y la sal, ya que son signos de permanencia y que al final ellos dieran un testimonio de vida para que ellos nos dijeran o que le dijera a la gente qué sintieron, cómo vivieron, cuál fue su experiencia al recibir sus sacramentos. Ok. Muchas gracias, Enrique. Sí. Del equipo 3. Hola, del equipo 3, María Esther Flores, Esmeralda y yo. Respecto a la primera etapa del precatecumenado, pensamos en unas pláticas, además de dar el querigma, unas pláticas con los padrinos para incluir el tema de conocer a Jesús en cuanto a sus actitudes, de cómo era él, y de esta manera se involucren en el conocimiento de Jesús. Dentro de lo que es la segunda etapa del catecumenado, también pensamos en agregar como compromiso la oración diaria, de manera que hay un encuentro con Jesús todos los días. También invitarlos a que la conversión es solo no es solo en la iglesia, sino es un cambio de estilo de vida que deben de llevarlo a todas las áreas de las que ellos forman parte. También el entregar como símbolo una cruz, como recepción de Jesús y como un compromiso de sacrificio. También invitar a los catecúmenos a participar en la liturgia de la palabra. Esto es leer lecturas o salmos. Y en cuanto a purificación e iluminación, hablábamos de dar una plática a papás, padrinos, sobre todo para explicarles los símbolos de los sacramentos, los elementos de los sacramentos y sobre en qué consiste la vigilia pascual, porque pues como sabemos es muy larga y entonces es importante explicarle a los padrinos que el porqué y el significado de la vigilia pascual. Y hasta ahí llegamos, nos faltó la mistagogía. Ok. Muchas gracias, Ale. El equipo 4. Nosotros, los interlocutores de 20 años, jóvenes, se propone un retiro de querigma para que después se haga la presentación, padrinos y catecumenados durante la misa, para que se les dé el acompañamiento de la comunidad, se les presente. En la etapa del catecumenado,
pues como no se hace plenamente en lo de Cuaresma por la fiesta patronal, nosotros hacemos un retiro de Pascua Juvenil, un sábado antes del Domingo de Ramos. Lo llevamos y también los signos, pues hacemos un pergamino para el credo y en el Padre Nuestro se les da una cruz, los símbolos. En la purificación, pues también ahí se les da también una vela o un rosario. Y la amistad lógica, como ya son testigos, ya viven su fe, pues a través de su testimonio se les va enamorando a que participen dentro en la liturgia o dentro de la comunidad. Gracias, Gracias. Rafael. Ahora el equipo 5. Sí, en este caso, el interlocutor sería jóvenes de 16 a 21 años. En la primera etapa, comentábamos que en el caso de cuando sí se llevan a cabo los ritos, en esa etapa de aceptación, elección y todo esto, pues como que tiene más impacto en los candidatos, porque lo van viviendo poco a poco y van valorando esto de pues todo, ¿no? Los sacramentos, la misa. Entonces, eso hace a largo plazo que ellos quieran permanecer y volver. También, bueno, proponemos 6 sábados, cuando se hable de querigma, invitar durante 6 sábados a los papás y a los padrinos para que se les dé junto con los chicos. También comentábamos sobre una entrevista inicial en la que sería el sacerdote y los catequistas para escuchar los motivos de por qué hasta ahora se presentan para recibir los sacramentos y en ese momento pues empezar a conocer el contexto para que también podamos ir adelantándonos en la planeación de los itinerarios. Entonces, desde esta entrevista, pues ya ir conociendo a los candidatos. También explicar como introducción el proceso de acompañamiento hasta la mitagogía, tanto a los chicos como a los papás y padrinos, para que no se sorprendan de que no se va a terminar hasta los sacramentos, ¿no? Sino ya de inicio darles a conocer cómo va a ser todo este proceso. Después, en la segunda etapa, eh, pues hablamos sobre dar los temas, pero poniendo ejemplos, incluyendo los temas actuales de la época actual que ellos puedan estar viviendo, ¿no? Como identidad de género, como homosexualidad, bueno, etcétera. Hay muchos temas que podríamos ejemplificar para que ellos puedan ir entendiendo mejor los temas, ¿no? También usar redes sociales, hablarles sobre la historia de la salvación, porque en el itinerario que nos pasaron no estaba marcada la historia de la salvación y creímos importante pues también dar este tema. Eh, También pues dar nuestro propio testimonio como catequistas pues de coherencia, ¿no? De lo que les estamos hablando, entonces para que también pues ellos perciban que deben de tener esta misma congruencia. Involucrarlos en nuestros servicios parroquiales o grupos. Por ejemplo, si nosotros como catequistas también pertenecemos a otro grupo o tenemos algún servicio, pues invitarlos, ¿no? Alguna vez para que nos asistan, para que vayan aprendiendo. Entonces, como irlos involucrando poco a poquito en eso. También proponerles hacer obras de misericordia, como visitar enfermos, a alguna familia, hacer alguna obra de caridad, etcétera, ¿no? También podríamos invitarlos, o sea, organizarnos entre todos, a lo mejor también invitar a papás a eventos católicos para jóvenes, como pueden ser conciertos, a veces también hay estrenos de películas católicas, entonces podría ser un día de cine o incluso proyectarles alguna película católica ahí en el salón, como para a lo mejor no que siempre sea un tema o que lo vean como una clase, sino también esa convivencia, pero sana católica, ¿no? O alguna peregrinación, o sea, el chiste es como irlos integrando, más bien que ellos vayan integrando a su vida cotidiana actividades católicas, ¿no? Y que no vean que por estar ahí ya se va a acabar su vida social o van a estar todo el tiempo en la iglesia, ¿no?
Y ya, solo llegamos hasta la segunda etapa. Ok, pues muchas gracias. Sí, interesante algunas de las propuestas que hicieron. Yo sé que en 20 minutos no se iban a hacer un itinerario completo. Lo que queríamos era más que nada animarlos a que ustedes tuvieran esa visión de que se pueden implementar algunas cuestiones, sobre todo les decía yo en la etapa de la catequesis, aunque el ritual nos marca como unos temas que se tendrían que abordar, pues a algunos otros con los que ustedes lo pueden enriquecer este itinerario. Y recuerden algo que nos decía también el artículo, y que los tiempos pues dependerán de cómo vayan viendo ustedes a las personas que se están preparando. Algunas a lo mejor son de procesos de conversión más rápidos, algunas nos tardamos más, pero también ir haciendo como que ese discernimiento, ¿no? De si necesita más tiempo, necesita menos, pero también estar ahora sí, apoyarnos en este acompañamiento con los padrinos, como involucrarlos un poco más, a que ellos sean los que estén ahí también al pendiente de este proceso de conversión del catecúmeno. Y algo que nos marca mucho este itinerario es el papel de la comunidad. Integrarlos, o algo que comentaba Vanessa, ¿no? Pues que la comunidad los conozca, que empiecen a participar en algunas actividades, pero que se hagan miembros de la comunidad también activamente y se sientan parte de. Pues muchas gracias a todos. Ya con esto terminamos el tema de hoy. Perdón, disculpen que nos extendimos, pero sí era importante que les quedara claro pues cómo son estos procesos. Ya mañana seguirán profundizando con Fernando. Pues si nos quieres ayudar, Vane, ya que estás ahí, ayúdenos con una pequeña oración y con eso finalizamos. Está bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por darnos la vida el día de hoy, por permitirnos estar aquí en este encuentro juntos para conocerte más, para hacer mejor nuestra labor, por habernos traído a todos nosotros hasta este curso tan padre, tan increíble. Y bueno, te pido por todas las necesidades espirituales y materiales de todos los que estamos aquí y de todas nuestras familias, y danos mucho Espíritu Santo para que podamos comprender todos estos temas y sobre todo para llevarlos a la práctica. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues buenas noches, gracias, descansen, ¿sí? Y nos veremos ya en otra oportunidad y ánimo. Gracias, Clarita, ti, muchas Clarita. gracias. Muchas gracias, Clarita, por estas enseñanzas que nos has regalado. Pues le vamos a ceder ahora la palabra a nuestro director de catequesis, Fernando Cruz. Adelante, caballero. Gracias, Raquel. Pues Clarita, muchas gracias. Creo que ya salió, ¿verdad? No, aquí sigo. Ah, acá anda, sí, no te veía. Pues muchas gracias por estas sesiones que han ayudado a varias cosas, pero una que yo quisiera resaltar es que eh, los procesos de la catequesis se acompañan de creatividad, ¿no? Y creo que Clarita nos ha ayudado mucho a identificar cómo podemos fortalecer estos procesos para que no sean planos, para que no sean doctrinales, para que vayan teniendo eh, pues una dimensión nueva en ese sentido de aterrizarlos en la realidad. Y luego, otra cosa, cómo podemos identificar un proceso eclesial en comparación con otros procesos para aterrizarlos en la situación
concreta de las personas y de la situación eclesial. Entonces, creo que esto es necesario que lo vayamos ejercitando, porque de lo contrario, pues solo vamos a memorizar y repetir. Y aunque una de las características, incluso de la etimología de la catequesis, es hacer resonar, no somos repetidores. ¿No? Esto lo tenemos que ir quitando poco a poco de nuestro vocabulario catequístico. No somos repetidores, somos personas que anuncian un mismo mensaje, pero con un énfasis distinto según la persona que tengamos frente. Y por lo tanto, pues no está de más hacernos de algunas técnicas, de algunas dinámicas muy humanas, muy pues innovadoras incluso para poder realizarlo, ¿no? Para apoyar este servicio. Entonces, este proceso que estamos tratando aquí, el catecumenado, pues no es un proceso lejano o desconocido. No creo que todos, de alguna manera, hemos oído hablar de él o hemos participado o hemos sido espectadores de este itinerario. Y por lo tanto, pues ahora que estamos experimentando este proceso para después poder acompañarlo, pues estos elementos servirán para pues darle un realce, para poder contextualizar los procesos. También escuchaba hoy esto de mirar la realidad de las personas. Y fíjense que algo muy importante también en el catecumenado, que este es un catecumenado actual, no es el catecumenado antiguo. Este catecumenado tiene que realizarse incluso por la realidad que vivimos actualmente de manera muy personal o personalizada. Y entonces de estas experiencias, los padrinos actúan en nombre de la iglesia para acompañar a un catecúmeno. Pues bueno, incluso los catequistas hoy podrían ser estos padrinos, ¿no? Los que mañana ya iremos viendo algunas dimensiones de la catequesis que hemos tocado en otros momentos, pero que van poniendo los puntos sobre las íes de el catecumenado. Cómo los catequistas se convierten en acompañantes, cómo los procesos sobre todo los de iniciación a la vida cristiana, se inspiran en el catecumenado y luego cómo tenemos la necesidad de realizar procesos estrictamente catecumenales, ¿no? Y cómo el catecumenado inspira otros procesos. Pero hacer esta diferenciación ayudará a entender, digo, a generar procesos diversificados. El directorio para la catequesis habla de esto, ¿no? De la catequesis diversificada, que no es algo nuevo. El directorio del 97 ya también lo decía, pero que todavía seguimos pensando cómo hacerlo. Pues bueno, el catecumenado es una materia prima que da para mucho. Y entonces, mezclando, uniendo varias experiencias, técnicas, dinámicas, estrategias, podemos generar procesos comunitarios más vivenciales, más creativos, sin caer en el extremo de la teatralidad, ¿no? La catequesis no es teatralidad, la catequesis tiene una tarea muy concreta y el catecumenado también. Y sí podemos utilizar muchas expresiones creativas, pero sin caer en los extremos. Pues muchísimas gracias, Clarita. Gracias por estas sesiones que nos has compartido. Bien dices, ya nos veremos en otras ocasiones para próximos cursos. Como ayer viste, el itinerario para la formación es extenso. Todo el año tenemos cursos y lo que nos hacen falta son manos, son voces, son experiencias, son personas y la comunidad la construimos todos. Entonces, pues gracias Clarita, gracias a todos. Nos estaremos viendo el día de mañana. Gracias Raque, gracias Imelda por manejar los fierros. Muchas gracias. Bien, pues entonces que Buenas noches. descansen, chicas. Nos vemos mañana. Abusadas que viene el maestro filoso, ¿eh?
Sí, ya lo vimos. Muy bien, Gracias. hasta Y va a haber mañana. examen. Repasen Buen sus apuntes, por descanso. favor. Ya está en el chat el RICA para que lo puedan descargar y puedan irlo revisando y leyendo. Muy bien.